Solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas por el método de coeficientes indeterminados. Muy bien, vamos con este segundo ejemplo, ¿okay? Donde nos dice ahí que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que nos dice la doble derivada de x con respecto a t más w cuadrada por x es igual a f sub 0 seno de wt. Hay que recordar que la ecuación diferencial no está igualada con 0, está igualada con una función diferente de 0. ¿Okay? Entonces, al estar igualada con algo diferente de 0, entonces ya tenemos una ecuación no homogénea y podemos resolverla por el método de coeficientes indeterminados. Además, este problema pues nos da condiciones iniciales. Nos dice que cuando el tiempo es igual a 0, x vale 0. Cuando el tiempo vale 0, la primer derivada de x vale 0. Muy bien, entonces la ecuación diferencial como tal la podemos referir a una aplicación en la vida real. Por ejemplo, esta ecuación se refiere o define principalmente el comportamiento de un sistema resorte-masa no amortiguado, es decir, un resorte helicoidal que está conectado a uno de los extremos de la masa. ¿Okay? Entonces, esta ecuación modela este pequeño sistema sencillo de resorte-masa sin amortiguamiento. ¿Okay? Bueno, nos dice entonces que el sistema se expresa de esta forma y nos dice además de que hay una fuerza que se le está aplicando a este sistema. Una fuerza con amplitud F0 y con una función seno con una frecuencia circular Wt. ¿Okay? Entonces, esta fuerza, esta masa está sometida a esta fuerza. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Pues bueno, es lo que nosotros tenemos que determinar, ¿verdad? ¿Cuál es la función x de t? La cual en cualquier instante de tiempo, ya sea en tiempo 0, 1, 2, en 3, en cualquier instante de tiempo, nos define la curva de respuesta de este sistema cuando está sometido a esta fuerza F0 seno de Wt. ¿Okay? Además nos da las condiciones iniciales. Cuando el tiempo es igual a 0, o sea, en el instante 0, la posición inicial, es decir, el desplazamiento es 0, ¿eh? Que empieza desde esta posición en 0. ¿Okay? Además que en el tiempo 0, la primera derivada sabemos que es la velocidad. Entonces la velocidad es igual a 0. O sea, la masa está en reposo, no tiene velocidad. ¿Sí? Entonces, a partir de que empieza a evolucionar el tiempo en 1, 2, 3, 4, con esta fuerza y con esta ecuación, entonces la masa se empieza a comportar de una manera relativa a lo que es la ecuación diferencial. Entonces, aquí nosotros tenemos que determinar la función x de t, o en este caso sería la solución general de la ecuación diferencial para definir una función que en cualquier instante de tiempo me pueda definir una curva que me defina el comportamiento de ese sistema. ¿Okay? Entonces, esa es una de las aplicaciones que le podemos dar a esta ecuación diferencial que es no homogénea. Es un tema referente a vibraciones mecánicas, o sea, es un análisis más profundo en cuanto a las vibraciones mecánicas, pero bueno, vamos a tomarlo aquí para que se den una idea de dónde podemos aplicar este tipo de ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Okay? Entonces, recuerden que la solución va a estar dada. Bueno, vamos a identificar primero cuáles son las variables, ¿no? Porque en el video tutorial anterior la variable dependiente era la y, la independiente era la x. Aquí ya nos cambiaron las cosas, ¿verdad? Vamos a primero definir quién es la variable dependiente. La variable dependiente sabemos que es x. Y la variable independiente sabemos que es la t. ¿Okay? Entonces, la solución general ya no va a estar en términos de y, va a estar en términos de la variable x. Entonces, ahora la solución va a ser x es igual a la función complementaria más la función o la solución particular. O sea, x subíndice c más x subíndice p. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la solución general. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar a la xc y posteriormente a la xp. Bien.
Muy bien, entonces, definiendo primero x. Entonces, paso número 1, obteniendo x. Entonces, recuerden que la ecuación diferencial en el primer paso se tiene que igualar con 0. Entonces, tenemos doble derivada de x con respecto a t más w cuadrada x igual a 0. ¿Sí? Entonces, se iguala con 0 y se resuelve por el método de coeficientes constantes. Entonces, recuerden que esta expresión yo la puedo interpretar de igual forma como si fuera x en doble derivada, o dos puntitos para significar la doble derivada, más w cuadrada de x igual a 0. ¿Ok? Entonces, para resolver por coeficientes constantes, recuerden que esta doble derivada la tengo que convertir a una ecuación algebraica. Entonces, si aquí tengo doble derivada, entonces tenemos m segundo orden, va a ser segundo grado, más w cuadrada, y esta x ya no tiene derivada, entonces simplemente me quedo con la w cuadrada y lo igualamos con 0. ¿Okay? Entonces, esta ecuación es la que nosotros vamos a resolver por la fórmula general. ¿Okay? Muy bien, entonces, vamos a convertirla de la forma que se pueda comprender. Es decir, tengo m cuadrada más, estamos de acuerdo que no tenemos términos en m a la 1, entonces vamos a ponerlo como 0 a la m1 más w cuadrada igual a 0. ¿Ok? Entonces sabemos que la fórmula general consta de menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 veces a por c sobre 2a. Definimos quiénes son los coeficientes a, b y c. Sabemos que a vale 1, b vale 0 y c valdría w cuadrada. W cuadrada en este caso sería una constante, no equivale a ninguna variable dependiente ni independiente, es una constante esta W, esta de aquí, ¿sale? Bueno, entonces sustituimos a la fórmula general, tenemos menos b, que es menos 0 más menos la raíz de b, que es 0, al cuadrado, menos 4 veces 1 por w cuadrada sobre 2 veces 1. Este 0 pues ya no lo tomamos en cuenta y nos queda más menos 0, pues tampoco lo tomamos en cuenta, entonces solamente vamos a obtener menos 4 por 1 por w cuadrada, 4 w cuadrada. Y todo esto sobre 2. ¿Sale? Ahora, separamos aquí los términos porque esta raíz es negativa, entonces vamos a separarlos. Tenemos más menos la raíz de 4w cuadrada sobre 2 y tenemos raíz de menos 1. Entonces esto es igual a más menos, vamos a sacarle raíz a esto, tenemos raíz de 4 y raíz de w cuadrada, todo esto sobre 2, y la raíz de menos 1 es el imaginario i. ¿Ok? Entonces tenemos más menos, la raíz de 4 nos da 2. W cuadrada en su raíz, se va al cuadrado, se va a la raíz, nos queda W. Y esto sobre 2. Por el imaginario, este 2 y este 2 se eliminan, entonces nos queda más menos W i. ¿Ok? Entonces tenemos que la primera raíz es más wi y la segunda raíz es menos wi. Sabemos que son raíces complejas conjugadas donde ustedes recordarán que la parte real, en este caso no tenemos parte real, sería 0 y la parte imaginaria sería w. ¿Ok? Entonces, armando la solución la solución xc, nos quedaría como Euler a la alfa de x, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos Euler a la alfa de x
a la alfa de t, ¿verdad? Porque en este caso la variable independiente sería t. Alfa de t, C1 coseno de beta t más C2 seno de beta t. ¿Ok? Esa es la solución para el tercer caso. Vimos que nuestras raíces caen en el tercer caso, entonces sustituimos aquí. Tenemos xc es igual a Euler, alfa vale 0, entonces tenemos 0 veces t, C1 coseno de beta, que vale w, ¿sí?, por t, más C2 seno de beta, que es w, por t. ¿Okay? Entonces, la solución xc, apúntenla. Sabemos que Euler a la 0 nos da 1. Y 1 por toda esta expresión nos queda la misma. C1 coseno de wt más C2 seno de wt. Esa es la función xc. Entonces ya encontramos esta xc. ¿Okay? Aquí está. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, a través de lo que es la solución de coeficientes constantes, porque la ecuación estaba igualada con 0. Sacamos la fórmula general, determinamos las raíces, cayó en el tercer caso porque son raíces complejas conjugadas, donde no tiene parte real, pero sí imaginaria. Armamos la solución y listo, x. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a apuntar esta expresión, ya la tenemos. Vamos a apuntarla aquí arriba para que no se nos vaya a pasar, porque es importante recordar esta expresión. Coseno de wt más C2 seno de wt. Entonces, esa es la función xc. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a realizar lo siguiente. Esto ya quedó, ya lo podemos borrar. Muy bien, ya tenemos xc. Vamos ahora con xp. Entonces 2, obtener xp, ¿okay? O sea, la solución particular. Entonces nos vamos a centrar primeramente en lo que es la función a la cual está igualada la ecuación diferencial. Sabemos que es esta función, FO seno de wt. Si ustedes revisan su tabla de soluciones posibles o soluciones de prueba, vamos a poder determinar que al ser una función seno, ¿sí?, ustedes ven ahí en sus tablitas, vamos a poder ver que corresponde a la solución a coseno de wt más b seno de wt, ¿sí? Aquí ustedes van a ver en la tabla que si aquí tengo wt, aquí también va a ser wt y wt, ¿verdad? Se va a llevar el mismo argumento tanto de seno como de coseno como de seno, ¿eh? No hay problema. Si aquí hubiera sido seno de 5x, entonces aquí lo pongo como a coseno de 5x más b seno de 5x, ¿verdad? Entonces, dependiendo del argumento que tenga mi función, es como yo lo voy a poner. En este caso, pues bueno, tengo seno de wt, entonces la función de prueba me queda como coseno de wt, seno de wt, con el mismo argumento. ¿Okay? Bien, entonces, ya lo tenemos. Ahora, antes de seguir, hay algo que es muy importante. La función de prueba, ¿sí?, tiene una extrañeza. Es decir, esta función se duplica con la xc. Si podemos visualizarlo, ¿no? Tenemos coseno de wt y seno de wt. Se está duplicando la función de prueba con la función complementaria xc. Entonces, si yo tomo esta función así como está y empiezo a hacer los demás cálculos, va a haber algún momento en que todo me va a dar 0. Todo me va a dar 0, entonces todo se va a eliminar. Entonces, no es una falla en este caso del método. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es, si yo veo que la función de prueba se repite o se duplica con la función xc, entonces me bastaría simplemente con multiplicar a toda mi función de prueba por la variable independiente. La variable independiente sabemos que para este ejemplo sería la t.
Entonces voy a multiplicar toda esta ecuación por t, es decir, a por t coseno de wt más b por t seno de wt. ¿Sí? Esto solamente se va a realizar cuando la función de prueba sea igual o se duplique con respecto a la función, a la función complementaria. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya multiplicamos por la variable independiente en ambos extremos. Por lo tanto, esta ecuación ya es diferente a la complementaria. Entonces, ya puedo seguir los demás pasos que siguen posteriores. ¿Vale? Entonces, es una reglita, es un caso. Lo pueden encontrar en el mismo libro que les comenté. Pueden encontrar este caso por si en algunos de los ejercicios que les dejé, pues se llega a ocurrir esto, pues ustedes ya saben que se tiene que multiplicar por la variable independiente para que puedan hacer diferentes a las funciones. ¿Okay? Entonces nada más era para mencionar. Muy bien, entonces, sabemos que esta es la función xp. ¿Okay? ¿Qué nos está pidiendo la ecuación diferencial? Obtén la segunda derivada. Entonces voy a tomar este término y le voy a determinar primero la primera derivada. ¿No? La primera derivada x. ¿Sí? Entonces, tengo la suma de dos términos, pero dentro de cada término, chequen que tengo a por t y tengo coseno de wt. Tengo dos funciones en t. Esta es lineal, esta es algebraica y esta es trigonométrica. Entonces, tengo que hacer la regla de producto. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar este como u y este como v. De igual forma, tengo b por t y seno de wt, entonces la tomo como u y la tomo como v. Entonces vamos a hacer la reglita. Recuerden que la regla nos dice que es u por derivada de b más b por derivada de u. Entonces tenemos u, que empezamos con a por t, por la derivada de b. La derivada del coseno, entonces este w pasa para enfrente. Y la derivada del coseno es el menos seno, entonces aquí tenemos menos seno de w. ¿Okay? Más b, es decir, coseno de wt, y eso multiplica a la derivada de u. La derivada de u con respecto a t me da a. Entonces ya tengo la derivada de este primer elemento. ¿Sí? Luego más, y lo mismo, u, que sería b por t, por la derivada de b, es decir, la derivada del seno de wt, que sería w coseno de wt. Luego más b, que sería seno de wt, por la derivada de u, que sería la derivada de bt con respecto a t, sería b. ¿Ok? Entonces, construimos la función, sería xp es igual a menos w por at nos da menos wat del seno de wt más coseno de w, que sería a coseno de wt más w por bt, w por b por t por coseno de wt más b por seno de wt. ¿Okay? Entonces, esa es la primera derivada. ¿Sí? Ahora nos toca hacer la segunda derivada. Es un poquito más larga, entonces vamos a borrar todo esto para que nos dé espacio. Es un poquito más larga esta derivada, entonces ahora vamos a derivar todo este término. Entonces, la segunda derivada de la función particular nos va a dar como. Ahora, vamos a ver que tenemos la suma de cuatro términos. Vamos a analizar. Tenemos este término, este segundo término, este tercer término y este pequeño término. Ahora de aquí, chequen ustedes que tenemos menos wa por t, seno de wt. De igual forma,
Vamos a marcarlo con otro color. Esta expresión de aquí es una función algebraica y esta de aquí es una función trigonométrica. Entonces es una derivada por la regla del producto para esta parte. El segundo término, este coseno no se multiplica por ningún término que tenga t, solamente es por una constante a, entonces esta es una derivada directa. El tercer término, tenemos w por bt, es una función con la variable t, y tenemos coseno de wt. Tengo una función algebraica y una trigonométrica, entonces esta tiene que hacerse por la regla de producto. Y por último tengo b por seno de wt, donde b no tiene t, ¿verdad? Entonces es una derivada directa, inmediata. Entonces vamos a colocar otra vez la regla de producto. Nos dice que es u por db más b por du. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo para esta parte. Menos w por at sería u. Y seno de wt sería b. ¿Sí? Entonces tenemos u, que nos dice que es menos w por a por t, que multiplica a la derivada de b, es decir, la derivada del seno de wt, que sería w, y la derivada del seno es el coseno de wt. ¿Ok? Más, ahora tenemos b, que sería el seno de wt, que multiplica a la derivada de u, que sería menos wa por t, con respecto a t nos da menos wa. Ahí está. ¿Vale? Seguimos. Más, ya tenemos esta parte de aquí. Ahora vamos con el segundo elemento. La derivada de a coseno de wt, w multiplica la a, y la derivada del coseno es el menos seno, entonces aquí sería menos seno de wt. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte también de aquí. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con esta. Este tercer elemento vamos a nombrar a esta función algebraica como u y la trigonométrica como v, y se hace lo mismo. Vamos a seguir aquí abajo. Tenemos u, que sería w por bt, y eso multiplica a la derivada del coseno con respecto a wt, que es de b. Entonces w lo ponemos afuera, y la derivada del coseno es el menos seno, entonces tenemos menos seno de wt. Más, luego tenemos b, que sería coseno de wt, por la derivada de u, y u sería w por b por t. Entonces la derivada de este elemento con respecto a t nos da w. ¿Okay? Más, ahora derivamos este elemento, nos queda b. Si derivamos al seno de wt nos queda w, y la derivada del seno es el coseno de wt. ¿Okay? Entonces ahí está la segunda derivada. Vamos en este caso a simplificar, porque podemos simplificar todavía. Entonces la segunda derivada de xp es igual a w por menos w, nos queda menos w cuadrada por a por t por coseno de wt. ¿Sí? Menos por más nos da menos wa por seno de wt, menos wa seno de wt. ¿Sí? En la parte de abajo tenemos menos w por w, nos queda menos w cuadrada por b por t seno de wt. ¿Sí? Luego más wb por coseno de wt más wb, vamos a ponerlo como wb coseno de wt. Entonces ahí está. Ya simplificamos la segunda derivada. Entonces vamos ahora vamos a borrar aquí. Borramos. Y bueno, esta es la segunda derivada, vamos a encerrarla.
está la segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenemos segunda derivada y recuerden ustedes que en la ecuación diferencial teníamos la segunda derivada de x con respecto a t más w cuadrada de x igual a FO seno de WT. Esa es la ecuación diferencial que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, recuerden que la ecuación diferencial nos dice, saca la segunda derivada de xp, aquí está, ¿sí? Luego, más, multiplica xp por w cuadrada e igualalo con esto. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a colocar, nos tenemos la doble derivada de xp, aquí está. Lo vamos a reescribir otra vez, tenemos menos w cuadrada a por t coseno de wt menos wa seno de wt menos wa seno de wt menos w cuadrada b por t seno de wt más wb coseno de wt más wb coseno de wt. De hecho, estas dos se pueden sumar, ¿verdad? Estas dos junto con estas dos. Bueno, entonces esa es la segunda derivada. Luego dice más w cuadrada. Y esa w cuadrada va a multiplicar a la función xp. ¿Sí? La función xp, recuerden ustedes, que es la que se multiplica por t, ¿verdad? Entonces tenemos que es a por t coseno de wt más b por t seno de wt. ¿Okay? Y bueno, todo esto, ya tenemos la segunda derivada que abarcó hasta aquí, más w cuadrada por xp, aquí está, igual a f0 seno de wt. ¿Okay? Bueno, entonces nos faltaría simplemente igualar y simplificar, ¿no? Eso lo vemos en el siguiente video tutorial, porque ya nos alargamos bastante. Entonces quédense les invito a que se queden en el próximo video tutorial para que puedan definir o que puedan visualizar cómo se termina este ejercicio, ¿no? Gracias.